Buenos días a todos, a todas. Dios los bendiga hoy, 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús, fundadora en el año 1582. Santa Teresa de Jesús, bendiciones a todos, a todas. 1582, bendiciones a todas las Teresas. También hay varones que se llaman Teresa, pero ese es su segundo nombre. Bendiciones, hermanos, en este día del Señor. Escuchamos esta alabanza y nos disponemos en este día de los santos, en este sábado de gracia y bendición. Santa Teresita de Jesús, doctora, virgen y doctora de la iglesia. Escuchamos este canto. Llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoro, su ejemplo de humildad me enamoro, su ejemplo de humildad. Es su intercesora, es buena conexión, no puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoro, su ejemplo, su humildad me enamoro, su fe y su
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa de Jesús, fundadora en el año 1582. Algunos hacen derivar el nombre de Teresa de la palabra griega terizo, que se traduce para cultivar, y entonces significaría la cultivadora. Otros la hacen derivar de la palabra tereo, cazar, entonces quiere decir la cazadora. Ambos títulos le quedan muy bien a nuestra santa, cultivadora de virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica, y el Papa Juan Pablo IV lo declara junto con Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, en el año 1515, 28 de marzo. Su propio nombre era Teresa Sánchez. Sus padres fueron Alfonso Sánchez y Beatriz Dávila. De su casa eran 12 hijos, 3 de los primeros matrimonios de don Alfonso, la nueva y 9 del segundo, el cual nació Teresa, y ella dice a sus autobiografía: de la gracia de Dios, todos los hermanos y medios hermanos se asemejaban en la virtud, y mis buenos padres menos yo. Ella y Rodrigo, su hermano, eran de niños, eran muy aficionados a leer vidas de los santos y se emocionaban al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de mahometanos y declararse amigos de Jesús y así ser martirizados, y conseguirían un buen puesto en el cielo. Afortunadamente por el camino se encontraron con un tío suyo que los devolvió a su hogar. Entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando sin que nadie los molestara ni los distrajera. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella dice en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de las pérdidas de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen, le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quería ser ella mi madre en adelante, y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella: por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme, a buscar parecer ser coqueta, y ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos. Pero esas lecturas me dejaban triste y desilusionada y vacía. Afortunadamente el Papa se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el colegio de las Hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudio, enfermó y tuvo que volverse a su casa. Providencialmente una persona piadosa tuvo en sus manos las cartas de San Jerónimo y allí supo por boca de tan gran santo cuán peligroso es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse de la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría alejarse y desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos: aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peor, y que lo que esperaba yo en aquel momento, el amor que Dios no era suficiente
grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta de seguir su vocación, cesó de oponerse y ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo su tercer juramento de votos de castidad, pobreza y obediencia y entró a pertenecer a la comunidad de las hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitas, se agravó de un mal que lo molestaba, quizás una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y este se agravaba. Su padre lo llevó a su casa y se fue quedando casi paralizada, pero esta enfermedad le consiguió una gran bien. Fue que tuvo la oportunidad de leer libros que iban a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual, por Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel librito empezó a practicar la oración mental y meditarla. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía después que si en este tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual, y sin esta ayuda no se puede llegar a la verdadera altura de la oración. A los 3 años de estar enferma, se encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación, y de la manera más inesperada cobró la salud. En adelante toda su vida será una gran propagadora de la devoción de San José, y todos los conventos que fundará la consagrará a este gran santo. Teresa tenía una gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa, una especie de instinto innato de agradecimiento que le llevaba a responder a todos a la amabilidad. Con esto se ganaba la estima de todos los que lo rodeaban, y empezaba a tratar con ella y empezar a sentir una inmensa simpatía hacia las personas. Era una misma cosa. En aquellos tiempos había en el convento de España la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo en las salas de recepción, en las visitas y charlando en las salas con muchas personas que iban a gozar de su conversación. Y esto le quitaba el fervor a la oración y no lo dejaba concentrarse en la meditación. Y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada, y que debía dejar de orar tanto, le decían en esas charlas. Ella le gustaba los cristos bien chorreantes de sangre, y un día, al detenerse ante un crucifijo muy sangrentado, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció una voz que decía: tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así y me siguen sangrando. Teresa. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no volvió a perder tiempo en las charlas inútiles y a las amistades que no llevaban a la santidad. Y Dios, en cambio, le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que lo ayudarán a llevar a la santidad. Teresa tuvo 2 ayudantes formidables para crecer en la santidad: su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos y canzones, su devoción por grandes personajes celestiales, además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen María y su fe total al poder de la intercesión de San José. Ella rezaba frecuentemente a 2 grandes convertidos, San Agustín y María de Magdalena. Para imitar a estas santas que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día la pasión y muerte de Jesús, y esto lo hizo crecer mucho en santidad. Y en el honor de San Agustín leyó el libro más famoso del gran santo, Las Confesiones, y su lectura le hizo enorme bien. Como la sequedad de espíritu le hacía repugnante la oración, y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar, que meditara todo, porque todo le parecía aburrimiento.
Su confesor le avisó que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás. Y un padre jesuita le recomendó que para orar en su amor y fervor elegiría como maestro de oración y el Espíritu Santo, y que rezará cada día el himno: ven, Creador Espíritu. Ella diría después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora de nubecillas de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando en nuestras olas en nuestras solas fuerzas. Que el Divino Espíritu Santo empezó a concederle visiones celestiales, y al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres, las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias, pero hizo la confesión general de toda su vida con el santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones, y éste le dijo que se trataba de la gracia de Dios. Nuestro Señor le aconsejó en una de sus visiones: no te dediques tanto a hablar con gente de este mundo, dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural. Y en algunas de sus éxtasis se eleva hasta 1 metro de los aires. Éxtasis es un estado de contemplación y meditación tan profunda que se suspende los sentidos y se tiene visiones sobrenaturales. Cada visión le dejaba un inmenso, intenso deseo de ir hacia el cielo. Desde entonces, dice ella, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me aterraba mucho. Después de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice: tan alta vida, pero espero que muero, porque no muero. Teresa quería que los favores de Dios le concedían permaneciendo en secreto, pero varias personas que las rodeaban empezaron a contar todo lo que la gente y las noticias corrían por la ciudad. Una le creían loca y otras la acusaban de hipócrita, de orgulloso y de presunción. Se llama presunción al que cree creerse uno más que de los demás y vanagloriarse de lo que tiene. San Pedro Alcántara, uno de los santos más famosos de ese tiempo, después de charlar con la famosa Carmelita, declaró que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Teresita del Niño Jesús, que hoy escuchamos, así se le llama, o Santa Teresa de Ávila. Escuchamos esta imagen que el Señor ha regalado con inmensidad, con profundidad, con gracia, con bendición. Y bueno, pues hoy el Señor nos está haciendo este énfasis para hacer ese encuentro. Escuchamos el Evangelio del día. Déjame cerrar porque ya llegaron los catequistas y los niños. Y bueno, pues hoy es este día culminante donde el Señor le da ese saber grande a la Santa Madre Iglesia a través de doctores y doctoras de la Iglesia. ¿A quién se le llama doctor? Aquel que tiene mucho conocimiento y tiene la alegría de ser testigos del amor de Dios en las éxtasis, en las revelaciones que tiene. Vamos al Evangelio de mañana. Mañana es domingo 16. Pues el domingo, porque pues mañana no tenemos tiempo para el encuentro del Señor. Vamos al Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo:
aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia porque no me sigan molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿crees acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que aclaman a Él día y noche? Y que los hará esperar. Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana de sábado, cuando estamos escuchando el Evangelio del domingo, hoy el Señor nos está invitando a darnos cuenta de este grande espíritu de saber hacer oración sin cesar, sin desfallecer. Los discípulos hace como 2-3 días atrás le preguntaron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. Y estos inmediatamente se encuentran con Jesús para aprender a orar, y la oración es, por consiguiente, es una comunión íntima con Dios. Fíjate que yo he tenido una conclusión, que cuando tú y yo oremos verdaderamente, al cuerpo se le aplacarán todos los apetitos que son vacíos y que a veces deseamos llenar. Entonces Jesús hoy les dice, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Yo a veces cuando me siento cansado y no me levanto a hacer mi oración, me siento como una especie de culpable, porque teniendo toda la posibilidad de descansar en la noche, tengo pereza para levantarme, y a veces me levanto a rastras para poder hacer las cosas a la y se va, y me da pena saber que estoy enfrente de Él, y en el momento de estar enfrente de Él las cosas no están sabiéndose ofrecer al 100, debemos de ofrecerlas al 100. Por eso dice la necesidad de orar siempre sin desfallecer. Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pagano. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario, hazme justicia. La viudita era insistente, era constante, era frecuente. La viudita no bajaba la guardia para que aquel juez, que de una manera es injusto, le hiciera justicia. Entonces mucho tiempo el juez no le hizo caso. Mucho tiempo el juez la dejó a la y se va. A ver, atiéndela tú, le decía a sus empleados el juez. Hasta que cierto punto se dijo el juez en conciencia: pues no temo a Dios ni respeto a los hombres, ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta atender a esta mujer por la insistencia de esta intervención? Voy a hacerle justicia para que me deje de molestar. No se te olvide cómo lo dijo la semana pasada. La semana pasada nos dijo que por su molesta insistencia le dará los panes que necesitas. Los panes que necesitas te los daré. Acordémonos en ese momento del siervo, el siervo que labra la tierra, el siervo que se entrega así en esta situación. Y bueno, pues hoy el Señor nos está invitando a tener ese espíritu de bendición. Pues otra vez nos dice que tengamos insistencia por nuestra oración. Entonces, aquí hay una interrogante. Si así pensaba el juez injusto, ¿crees acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, que los hará esperar? Yo les digo que hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Entonces, esta interrogante para mí me queda un poco de sabor muy agrio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos prisa. Por eso dice Jesús al final: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿crees que encontrará fe sobre la tierra?
porque tenemos prisa. Tenemos un tren de vida que no te das cuenta que esa vida que llevas no es una vida de orden, no es una vida de paz, y tienes muchos ruidos en ti, en mí también. Entonces esos ruidos que llevamos, ve, va, compra, vende, come, duerme, haz, y todas esas realidades que tenemos en ese tren de vida, nos dedicamos muy poco a hacer oración. Y Jesús hoy, la necesidad de orar sin desfallecer es un punto de comunión con Dios. El orar, cuando tú y yo oramos, se empiezan a detener esos apetitos que el cuerpo va pidiendo y exigiendo. Y dije apetitos, porque hay muchos apetitos que tenemos en el haber de nuestra vida y que muchas veces tienen exigencias de la cual nos volvemos esclavos de nuestra forma de vivir. Así que en este día sábado, cuando estamos proclamando el Evangelio del domingo, nos está invitando el Señor a no bajar la guardia en nuestra oración y a tener esa dedicación de gracia y bendición. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz sábado para todos. Feliz fin de semana. Dios los bendiga.